Hola, soy Codeware. Bienvenido a un nuevo video de cómo desarrollar un carrito de compras. Bien, nos habíamos quedado en esta parte donde ya mostramos la imagen del producto con su checkbox correspondiente y el nombre del producto. Vamos a seguir aquí codificando, así que nos vamos al Visual Studio. Acá nos olvidamos de poner una clase importante que es Cart Title. Y aquí podemos agregar un botón. Este botón me va a permitir eliminar al producto. Así que vamos a agregar un icono. No voy a colocar nada más que un icono, nada de letras. Y la clase, o perdón, el icono para eliminar va a ser FaSolid, FaTrash. Perfecto. Y vamos a utilizar las típicas clases de Bootstrap para un botón, que es un btn, aunque no va a ser un simple botón. Vamos a poner un outline y va a ser de color rojo. Y vamos a ubicarla hacia el lado derecho. Entonces vamos a poner un end, o sea, al final. ¿Por qué? Para que en una parte esté el título y el otro extremo a la derecha va a estar el botón. Voy a guardar y nos vamos a ir al navegador. A ver, miren, ahí está. Perfecto, sigamos. Para que sepamos qué producto estamos eliminando, voy a agregar aquí un identificador, pues con el producto. .id. Perfecto, y voy a agregar una clase llamada eliminar, ¿no? Voy a guardar. Luego, a ver, voy aquí a ordenar un poco. Luego, voy a poner una etiqueta párrafo. Y vamos a poner aquí la descripción del producto, que es producto.descripción. Las clases, pues, se va a llamar un car text, correcto. Guardo, me voy al navegador. Miren, se ve muy bien. Vamos al Visual Studio. Luego voy a crear un div. El div, ¿por qué? Porque voy a hacer la edición de la cantidad, ¿correcto? Vamos a poner un label que va a decir cantidad. Y vamos a colocar las típicas clases Bootstrap para un label, que es un for label. Y luego un input. Este input va a ser tipo número. Perdón, aquí me faltó poner doble comilla. Y va a tener la clase for control. Va a tener aquí un identificador también. Mínimo va a permitir 1 para seleccionar. Y como máximo, pues depende mucho del stock. Y el stock del producto, ¿en qué dato está? Pues en producto.cantidad. Ese es el stock. Ahora, inicialmente, cuando nos ubiquemos en el carrito de compras, tiene que mostrar la cantidad que seleccionó el usuario que quiere comprar. Y este es el dato cantidad a comprar, ¿no? Y se llama valor. Por último, fuera del div, voy a poner otro párrafo. Va prácticamente a tener la misma clase. Dentro del párrafo va a haber un strong. Este va a tener otra clase, un text body dark. Va a ser un color muy oscuro. Y aquí vamos a poner el signo dólar acompañado de una interpolación donde vamos a poner el precio del producto. Voy a guardar y nos vamos al navegador. Actualizo. Allí está el input. Aquí está
el precio, la cantidad que queremos llevar. Aquí también está lo que hemos seleccionado. Por ejemplo, voy a seleccionar otro. Vamos a dar una cantidad de 12. Al irnos al carrito, aquí va a ponerse 12. Perfecto. Ahora, el precio está muy cerca del input. Vamos a ir al Visual Studio a poner aquí un BR. Guardo, me voy al navegador, actualizo y ya está. El input está muy grande, ¿no? Así que vamos a hacerlo un poco más pequeño. Vamos al Visual Studio. Entonces aquí puedo colocar lo siguiente en este div, que un estilo que diga que ancho sea de 100 píxeles. Guardo, me voy al navegador, actualizo, ahí está bien. Ahora, lo que voy a hacer es que el usuario no permita, porque yo sé que este input solamente permite dato numérico, pero el ESI lo acepta. Correcto, el ESI lo acepta y eso es lo que yo no quiero. Tampoco debería aceptar el menos, el más, el por. No debería aceptar eso. Bien, entonces lo que vamos a evitar entonces es que escriba estos números, y la única forma de escribir estos supuestos números, que son el más, el menos, es deshabilitar que el usuario pueda escribir con el teclado y solamente utilice las flechas por defecto del input del tipo número. Vamos al Visual Studio. Para eso yo necesito darle una clase. Pues ¿a qué dato? Pues al input, porque este es el que se va a encargar de decirle al JavaScript que deshabilite la opción de escribir con el teclado. Entonces yo voy a escribir una clase llamada cantidad. Bien, guardo. Y ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a copiar esta cantidad, la clase cantidad. Vamos a realizar un evento. Un evento a la clase cantidad. Bien, ¿cuándo se va a ejecutar? Pues cuando se presione una tecla del teclado. Keydown. Cuando esto se realice, hacemos un callback. No va a tener nombre ni parámetros. Y vamos a hacer que retorne falso. Esto lo que hace es evitar que se escriba con el teclado en aquellos elementos que tengan la clase cantidad, justamente como el de aquí. Voy a presionar un control F para ver dónde más contiene esta cantidad. Ahí hasta ahora veo 3 nada más, y acá me dice que hay 5. Ahí está el primero, el segundo, el tercero. El cuarto está más allá. Ok, estamos bien, creo. Vamos al navegador. Actualizo. A ver. Funciona las flechas. A ver, escribo. Más, menos. No me deja ni siquiera escribir números con el teclado. Entonces está bien. Si es que el usuario quiere, pues utiliza las flechas. Perfecto. Y no puede retroceder a 0 porque lo mínimo es 1. Si es que ya no quiere, pues va a tener que eliminarlo. Si te gusta mi contenido, por favor dale like, suscríbete a mi canal si todavía no lo has hecho. Comparte con tus amigos para que más gente sepa que estoy brindando este tipo de información. Dale like a mi página de Facebook, únete a mi Discord y nos vemos en un siguiente video. Chao.